Sí, doctora. Ya, continuamos entonces, nos quedamos justamente aquí en historia natural. Entonces, vuelvo a repetirles, habíamos terminado de ver qué cosa, cómo hacemos el diagnóstico según la clínica, según la exploración física. Ahora, ¿cómo sucede la historia natural de la enfermedad? ¿Cómo es la fisiopatología? Comienza con un dolor abdominal y aumento del peristaltismo. Inicialmente aumenta el peristaltismo. Hay un hilio y hay una atenuación transitoria del dolor, ¿ya? Puede haber signos de irritación peritoneal, en su gran mayoría siempre están presentes por progresión de la necrosis, ¿ya? Por progresión de la necrosis. Y por último, va a llevar esto a una sepsis por translocación bacteriana y shock séptico, ¿ya? Entonces, fíjense, comienza con un dolor abdominal y aumento de peristaltismo, hilo y atenuación, signos de irritación peritoneal. Normalmente todos estos pacientes jóvenes van a tener signos de irritación peritoneal, ¿ya? Y esto va a llevar a una necrosis. Eso es muy importante, joven, ¿ya? Va a llevar a una necrosis. Como va a llevar a haber una necrosis, va a haber una translocación bacteriana y esto puede ser un shock séptico. Normalmente estos pacientes, la probabilidad de vida que tienen es muy baja, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer por la clínica, ya les dije por los antecedentes, la clínica de dolor abdominal intenso, repentino, y los antecedentes, ¿no? Los antecedentes que el paciente tenga una arritmia, una valvulopatía, que esté tomando algún anticoagulante, entonces ahí, ¿ya? El diagnóstico laboratorial, pedimos nuestros laboratorios de rutina, nuestro hemograma, glicemia, urea, creatinina, TP, tiempo de protrombina y el examen de orina. Probablemente lo positivo que encontremos va a ser la leucocitosis, nada más, en los laboratorios de rutina, ¿ya? Leucocitosis. Y podemos pedir otros laboratorios, una leucocitosis con desviación a la izquierda, por si acaso. Podemos pedir otros laboratorios, en estos casos, para hacer el diagnóstico específico. Podemos pedir amilasa, en el que hay una hiperamilasemia en la mayoría de los pacientes por el infarto intestinal, y puede haber PCR, también podemos pedir un PCR para poder ver la reacción, ¿no? De inflamatoria en estos casos, en este tipo de pacientes. Entonces, estos pacientes pueden hacer una acidosis metabólica, el PCR puede estar aumentado, el hematocrito puede estar aumentado, la urea y la creatinina pueden estar elevadas porque el paciente comienza a deshidratarse por las diarreas, y se puede pedir algunos factores o marcadores de necrosis. En este caso, utilizamos CPK-MB, ¿ya? Y el alfa-GST, que es el glutatión S-transferasa, ¿ya? Y bueno, no tenemos aquí el IFAP, que es la proteína para ver el infarto intestinal. No la tenemos acá, entonces no vamos a hablar de eso, ¿ya? En la trombosis mesentérica, en la trombosis venosa se puede pedir marcadores como la amilasa, el lactato o la leucocitosis, son menos valorables, y el uso del dímero D, que es controvertido. Todos estos jóvenes, estos laboratorios son inespecíficos, nos ayudan un poco para ver la necrosis, pero no nos van a decir exactamente si hay o no hay necrosis. Estos casos podemos pedir otro estudio ya de imagenología, que es la radiología, que es el rayos X simple de abdomen, que eso te lo hacen en 5 minutos. En 5 minutos te hacen una radiografía de abdomen de pie. ¿Y qué vas a encontrar ahí? Los signos de obstrucción. ¿Por qué? Porque ya les dije, el paciente comienza con un dolor abdominal, pero normalmente nadie viene por dolor abdominal repentino. Tiene que esperar a que le duela tan fuerte y que recién viene, ¿no? Entonces, cuando ya le duele muy fuerte es porque prácticamente ya hay necrosis intestinal. Y cuando hay necrosis intestinal, como no va a haber peristaltismo, se va a hacer un
una obstrucción intestinal, ¿ya? Obstrucción intestinal del intestino delgado. Puede haber una neumatosis, que es la presencia de gas en el intestino, y edema de pared. El vidrio deslustrado abdominal, y en muy poca cantidad, el 25%, la radiología puede estar normal. Pero, lo que nos va a dar el diagnóstico específico, así como del cáncer, la biopsia, del infarto mesentérico, es el ecodoppler. Podemos hacer el ecodoppler o la arteriografía. El ecodoppler es lo más rápido, ¿ya? Pero no es útil en el infarto mesentérico agudo. ¿Por qué? Porque el ecodoppler se hace con ecografía y te lo hacen rapidísimo, no es invasiva ni nada, ¿ya? Entonces viene el ecografista y ve las arterias nomás y las venas. ¿Y qué va a ver? Va a ver si hay una visualización de algún coágulo o algún trombo, ¿ya? Entonces se puede hacer, además que se necesita un radiólogo con experiencia que haga Doppler, y en paciente de urgencia sin ayunas de 6 horas, ¿ya? Entonces fíjense así, en esta imagen, por ejemplo, esta es una radiografía en el que se ve la neumatosis. Neumatosis, fíjense en las partecitas blancas, donde está indicando en donde hay una neumatosis, ya presencia de aire en la mucosa intestinal. Podemos pedir la tomografía con contraste, ya se puede hacer un angiotac. El angiotac es lo que les digo, la arteriografía. Pero lo único de malo es que la arteriografía o el angiotac es un estudio, vamos a decir, medio invasivo, porque hay que colocarle un contraste y realizar el estudio. Pero este estudio es caro, uno es carísimo, y no siempre vamos a encontrar en cualquier horario, ¿ya? Entonces, tiene que ser en un horario, ¿no? Y mayormente estos pacientes lamentablemente esperan 11 de la noche, 12 de la noche, donde no es posible realizarles el estudio, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué va a hacer el tomografista? El que va a ser el radiólogo va a poner un contraste en las arterias, y en las arterias se van a dibujar. Y obviamente donde dejen de dibujarse es porque hay una oclusión arterial. Entonces los hallazgos puede ser edema, engrosamiento de la pared, dilatación de asas, neumatosis, gas en el sistema portal, infarto otro de miocardio. Son en específico, ¿ya? Entonces, como vuelvo a repetirles, podemos utilizar estos son los estudios de Angiotac. Fíjense, ahí te muestra clarito dónde está. Ahí donde está apuntando la flechita es donde hay una oclusión o hay una placa ateromatosa que está ocluyendo esa zona, donde hay una necrosis. Vuelvo a repetirle, hasta ahora solo a un paciente hemos logrado realizarle, pero era un paciente que tenía infarto focal, que solamente focales de una sola parte, y que es crónico, ya, o sea que son pacientes que con mucho tiempo tienen placas ateromatosas, pero normalmente los que son de isquemia mesentérica aguda de forma arterial, embolígena, imposible, casi muy difícil de hacer los jóvenes, porque, vuelvo a repetirlo, estos pacientes, su sintomatología, siempre yo los he encontrado 11, 12, 1 de la madrugada, y entonces a esa hora no se les puede realizar el estudio. Y aquí el tiempo es oro, porque si no hacemos un diagnóstico preciso dentro de las primeras 6 horas, olvídense del tratamiento, ya no se puede hacer nada. ¿Por qué 6 horas, jóvenes? Porque si ese intestino está más de 6 horas ya sin irrigación, o sea, son dos cosas. Una, si no es la arteria mesentérica superior o arteria mesentérica, o sea, si no es el tronco el que está ocluido, entonces prácticamente podemos sacar, no se puede sacar pues todo el intestino delgado, todo el intestino grueso necrosado, porque sí o sí es quirúrgico. Pero si es focal, si es una partecita, un pequeño intestino, una colateralcita que se ha ocluido, entonces ahí sí podemos sacar ese pedazo de intestino que estaba necrosado y podemos volver a continuar con la misma tránsito intestinal, ¿ya? Entonces fíjense, aquí esta es una tomografía donde está mostrando las ateromas de la arteria. Aquí miren en el inciso B bien clarito la arteria aorta con la presencia de
placas ateromatosas. Aquí igual, otro, fíjense, imágenes hipodensas que muestran la oclusión arterial, ¿ya? Este es otro, pero en este más que todo estamos viendo más que todo ya la oclusión intestinal, jóvenes. Fíjense, gas en el sistema portal en esta imagen, ahí estamos mostrando, y eso, ¿no? Entonces, esos son los hallazgos que se pueden hacer, ¿ya? Pero vuelvo a repetirles, vamos a pasar esta partecita porque es lo que les estaba explicando. La angiografía, su indicación principalmente es diagnosticada en el pasado, hacer terapéutica, es el gol estándar, sí, es verdad, es el mejor estudio que se puede realizar, la angiografía, es el mejor estudio, pero vuelvo a repetirlo, es bastante caro en cuestión económica y no muchas veces se puede hacer en cualquier lado, no todos hacen, hay lugares, aquí en Santa Cruz hay 2 o 3, 4 lugares máximos donde hacen este estudio. Estamos hablando de Caja, de Hospital San Juan de Dios, Hospital Japonés, entonces no en todos lados se hace este estudio. ¿Ya? Entonces podemos hacer la angioresonancia magnética, que también es otro estudio que cuesta caro y que vuelvo a repetirles, no hay en todo lugar la resonancia magnética. Y por último, el mejor diagnóstico que nosotros muchas veces hacemos, que no le sale tan caro al paciente y que se lo puede realizar de manera rápida, es la laparoscopía diagnóstica. ¿Qué quiere decir la laparoscopía diagnóstica? Se lo anestesia al paciente y por el ombligo ingresamos una cámara y revisamos todo el abdomen por la cámara. Entonces ahí se ve el intestino necrosado, no es más. Si nosotros vemos, ahí mismo hacemos diagnóstico y tratamiento por si acaso, jóvenes. Si nosotros vemos que el intestino, todo el intestino está negro, cerramos ese huequito del ombligo y listo, ya no hacemos más nada. O sea, si, por ejemplo, si es todo el intestino delgado y parte del intestino grueso, ¿qué quiere decir? Que está ocluido, ¿qué cosa? La arteria mesentérica superior, ¿no es verdad? Entonces, nosotros prácticamente no vamos a sacar todo el intestino delgado y parte de la mitad del intestino grueso, porque el paciente no va a sobrevivir con medio metro o 1 metro de intestino, no va a sobrevivir, donde no se va a poder alimentar, porque no va a haber ese intercambio de los nutrientes. Entonces, prácticamente ahí cerramos el ombligo y el paciente hay que estar listo a hablar con la familia porque va a morir, pues, ¿no? Pero si es una zona pequeñita la que se está necrosado, entonces recién abrimos el abdomen y sacamos esa parte necrosada. Entonces vuelvo a repetirles el tratamiento. Hay que hacer un diagnóstico temprano. Se puede hacer, vuelvo a repetirles, la laparoscopía diagnóstica para este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez llega el paciente, le ponemos vía periférica, podemos iniciar la heparina como anticoagulación, y ni bien sepamos, más o menos nos demos cuenta que es eso por los antecedentes, por la clínica que tiene y por los laboratorios, y iniciamos anticoagulación. No es necesario que se aprendan eso, porque eso ya es un manejo más explícito, pero nosotros utilizamos más o menos 1 ml de heparina en 100 ml de solución fisiológica y se pasa eso en 1 hora. Eso, porque hay que tener mucho cuidado porque también podemos provocar una hemorragia ya también, porque la heparina es un anticoagulante, ¿no es verdad? Entonces, lo hidratamos bastante al paciente y después de eso, si no se puede hacer el diagnóstico rápido con el Doppler vascular, vuelvo a decirles, lo que nosotros hacemos es la laparoscopía diagnóstica. Metemos la cámara, es una necrosis mesentérica total de todo el intestino, cerramos el ombligo y ahí quedó, jóvenes. El paciente muere en cuestión de días, 2 días, 3 días máximo. ¿Ya? Si en el caso hay solo una partecita, entonces ahí hacemos reparaciones vasculares e intestinales. Sacamos la resección, el intestino infartado y ayudamos, ¿no? A que la zona para que haya zonas de revascularización. Pacientes operables, ¿ya? Se puede hacer también de manera endovascular percutánea, pero no está, que es una inyección intraarterial de trombolítico. Se puede utilizar vasodilatadores como la papaverina
y la colocación de stent en quienes, en pacientes que son operables. ¿Ya? Entonces, este es un estudio que se hizo que no lo vamos a tocar, lo voy a sacar. Y bueno, hay que hacer una revascularización quirúrgica siempre, ¿no? Buscar la causa embolígena y hacer el tratamiento de las arritmias, porque son en realidad esas las más frecuentes. Se hace revascularizaciones quirúrgicas, bypass, que no vamos a tocar la parte quirúrgica porque no compete, y hacer el tratamiento de anticoagulación. ¿Listo? Eso es todo, jóvenes. No sé si les queda alguna consulta. Prácticamente ya hemos finalizado el tema. Ese es el tratamiento que nosotros hacemos. No sé si tienen alguna consulta sobre el tema. Doctora, sobre la necrosis, ¿hasta qué cantidad es salvable o operable, digamos, al paciente? ¿Le puedo decir que ¿Hasta se puede qué operar? cantidad? Más o menos. Más o menos, la vez que me ha tocado sacar y que ha sobrevivido un paciente, estamos hablando de por lo menos 1 metro de intestino delgado. Ahora, si es grueso, cuando es grueso, por ejemplo, si fuera la cólica izquierda, la que esté ocluida, solamente sería el colon descendente, ¿no es verdad? Se puede hacer eso. O sea, estamos hablando más o menos de 1 metro, en caso de Ah, intestino ya. delgado, Porque recordemos que el intestino tiene 2 metros delgado. Ahora, el intestino grueso tiene 1,5 metros. Eso es lo que mide. Ahora, el intestino delgado, 2 metros, estamos hablando más o menos, perdón, 6 a 8 metros. Entonces, se puede hacer una resección de hasta 2 metros en el caso de intestino delgado. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado es el que se va a producir el intercambio de los nutrientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La vez que me ha tocado jóvenes, como les digo, es máximo 1 o 2 metros de intestino que sacamos. O colon, una parte del colon, colon transverso o colon descendente, entonces así, ya sacamos, se puede, el paciente sobrevive. Pero si vemos que está todo negro, cerramos y listo, fallece el paciente. Se avisa a la familia que no se puede operar eso. No sé si tienen alguna otra consulta, jóvenes. Doctora, entonces para diagnosticar nos basamos en la clínica y en los rayos X, lo más básico. O sea, la radiografía te ayuda para ver si es que hay una oclusión intestinal, ¿no es verdad? Que es lo más Sí. rápido que puedes hacerte. En 5 minutos ya sabes si tiene o no tiene una oclusión intestinal. Y en este caso, como no hay antecedentes de que se haya ocluido, entonces tienes que pensar ya que ¿qué cosa? Que es una trombosis mesentérica, ¿no es verdad? Entonces, pero el mejor estudio que puedes hacer, el que sí o sí te va a decir es o no es una angiotac. Entonces, pero muy difícilmente a veces el paciente ni plata tiene para hacerse ese estudio y no logramos hacerlo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿nada más? ¿Todo claro? La próxima clase